Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy conmigo. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y específicamente lo que Kerem reveló sobre Hande en una boda. Sí, ya sé que están pensando, ¿otra vez? Pero confíen en mí, tengo información fresca, jugosa y reveladora que definitivamente no se pueden perder. Vamos a desmenuzar todo lo que pasó, los rumores, las indirectas y por supuesto, las declaraciones del mismísimo Kerem. Pero antes de que empecemos, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis a fondo de sus series favoritas, chismes jugosos y mucho más. Así que si son tan fanáticos como yo de estas estrellas, no se pierdan nada. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen algo rico para tomar y vamos a meternos de lleno en este drama entre Kerem y Hande. La verdad es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un auténtico torbellino de emociones para todos sus seguidores. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, la química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y era innegable. Todos los que vimos la serie sabíamos que había algo más allá de la actuación, y no nos equivocábamos. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans. Fue una época dorada para los fans de Anker, como se les conoce cariñosamente a la pareja. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas. Parecía que vivían en una burbuja de felicidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se hablaba de desacuerdos, celos e incluso de la presión mediática que estaban sufriendo. Y lamentablemente esos rumores terminaron confirmándose con el anuncio oficial de su separación. Obviamente la noticia devastó a sus fans. Muchos se negaban a creerlo y esperaban una reconciliación. Durante un tiempo ambos se mantuvieron en silencio, evitando hablar del tema en público. Pero el tiempo pasó, y poco a poco comenzaron a surgir nuevas informaciones, algunas contradictorias, otras más reveladoras. Y aquí es donde entra en juego la famosa boda a la que Kerem asistió y donde, supuestamente, hizo esas declaraciones sobre Hande que nos tienen aquí hoy. La verdad es que la información sobre esta boda ha sido un poco confusa. Se han publicado diferentes versiones, algunas más creíbles que otras. Lo que sí parece estar claro es que Kerem asistió a una boda de un amigo en común. Y como suele suceder en este tipo de eventos, fue inevitable que le preguntaran sobre su relación con Hande. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según varios testigos que estuvieron presentes en la boda, Kerem fue bastante abierto al hablar de Hande. Al parecer, no rehuyó el tema y respondió a las preguntas con sinceridad y respeto. Una de las cosas que más llamó la atención fue que Kerem habló de Hande con mucho cariño. A pesar de que ya no están juntos, parecía que aún sentía un gran afecto por ella. Se dice que dijo algo como, Hande es una persona increíble, una mujer talentosa y hermosa. Siempre la recordaré con mucho cariño. Obviamente estas palabras alimentaron la esperanza de muchos fans que sueñan con una reconciliación. Pero también hay otras versiones que sugieren que Kerem fue un poco más reservado al hablar de Hande. Algunos dicen que se limitó a decir que mantienen una buena relación de amistad y que se desean lo mejor mutuamente. Esta versión es un poco más realista, teniendo en cuenta que ya han pasado varios meses desde su separación y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Ahora bien, ¿cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que realmente dijo Kerem en esa boda? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Como les dije antes, hay diferentes versiones y es complicado verificar la información al 100%. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las declaraciones públicas que Kerem ha hecho sobre Hande en los últimos meses y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. En varias entrevistas, Kerem ha hablado de Hande con mucho respeto y admiración. Siempre ha destacado su talento como actriz, su belleza y su gran corazón. Incluso ha dicho que aprendió mucho de ella durante el tiempo que estuvieron juntos. Estas declaraciones sugieren que a pesar de la ruptura, Kerem guarda un buen recuerdo de su relación con Hande. Por otro lado, Hande también ha hablado de Kerem en alguna ocasión, aunque de forma más discreta. En general, ha evitado hablar del tema en profundidad,
pero ha dejado claro que no guarda rencor y que le desea lo mejor. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, en mi opinión, creo que Kerem y Hande tuvieron una relación muy especial y que, a pesar de que ya no están juntos, siguen sintiendo un gran afecto el uno por el otro. No creo que haya animosidad ni resentimiento entre ellos. Simplemente las cosas no funcionaron y decidieron tomar caminos separados. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, creo que es difícil saberlo. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a parejas separarse y reconciliarse varias veces. Pero en este caso creo que es mejor no hacerse demasiadas ilusiones. Tanto Kerem como Hande están enfocados en sus carreras profesionales y parece que están contentos con sus vidas actuales. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Tal vez, en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse y decidan darse una segunda oportunidad. Pero por ahora, creo que es mejor disfrutar de su trabajo por separado y no presionar por una reconciliación que tal vez nunca llegue. Y hablando de sus carreras, ambos están triunfando en sus respectivos proyectos. Kerem ha protagonizado varias series y películas que han sido un éxito rotundo. Y Hande también está cosechando éxitos con sus nuevos proyectos. Ambos son talentosos, guapos y carismáticos, y tienen un futuro brillante por delante. Así que en lugar de centrarnos en su vida amorosa, creo que es mejor apoyar su trabajo y disfrutar de sus actuaciones. Al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa, ¿no creen? En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su ruptura fue dolorosa para muchos de sus fans, pero ambos han demostrado ser personas maduras y respetuosas al manejar la situación. Las declaraciones de Kerem en la boda, aunque un poco confusas, sugieren que aún guarda un buen recuerdo de Hande y que le desea lo mejor. En cuanto a una reconciliación, creo que es mejor no hacerse demasiadas ilusiones, pero nunca se sabe lo que depara el futuro. Lo importante es apoyar su trabajo y disfrutar de sus actuaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Sé que el tema de Kerem y Hande es algo que les apasiona mucho, y espero haberles brindado información interesante y entretenida. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad aprecio su apoyo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande algún día se reconciliarán? ¿O creen que es mejor que sigan adelante por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente y estoy seguro de que les van a encantar. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bien, ahora expandamos esto para alcanzar las 1500 palabras, manteniendo el tono y formato. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo en mí de la emoción por tenerlos aquí hoy. Como ya lo vislumbraron por el título, hoy nos adentraremos en las profundidades de un tema que sé que los tiene al borde de sus asientos, la saga de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y para ser precisos, las supuestas revelaciones de Kerem sobre Hande durante una boda. Lo sé, lo sé. Escucho sus pensamientos a través de la pantalla otra vez con esto, pero confíen en su humilde servidor. Tengo en mis manos un festín de información jugosa, fresca y absolutamente imprescindible que no pueden, repito, no pueden dejar pasar. Desmenuzaremos cada pequeño detalle, desde los murmullos en los pasillos de la farándula, hasta las sutiles indirectas y, por supuesto, las mismísimas palabras que salieron de la boca del mismísimo Kerem. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de chismes, permítanme extenderles la invitación de rigor: suscríbanse a mi canal si aún no son parte de esta gran familia virtual. Aquí encontrarán las últimas noticias del vibrante universo del espectáculo turco, análisis exhaustivos de sus series favoritas, chismorreos dignos de una taza de café y, en general, un espacio para conectar con otros fans igual de apasionados que nosotros. Así que si al igual que yo, son adictos a estas superestrellas, no se pierdan ni una sola migaja de información. Ahora sí, acomódense, prepárense su bebida favorita y zambullámonos de lleno en este drama entre Kerem y Hande.
La verdad es que la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una montaña rusa de emociones para sus leales seguidores. Desde el instante en que sus caminos se cruzaron en el set de Senkalkam, la chispa entre ellos fue innegable. Traspasaba la pantalla con una fuerza arrolladora. Los que nos declaramos fans incondicionales de la serie, sabíamos en lo más profundo de nuestro ser, que había algo más allá de una simple actuación. Y cuán acertados estábamos. Tras meses de especulaciones, rumores que iban y venían como olas en la playa, finalmente oficializaron su relación, desatando un tsunami de júbilo entre su devota legión de fans. Fue una época de oro puro para los Anker, el apodo cariñoso con el que se les conoce en el ciberespacio. Viajes que destilaban romance por cada poro, fotos que derretían hasta el corazón más frío en las redes sociales, declaraciones de amor que resonaban en cada rincón del planeta. Parecía que vivían inmersos en una burbuja de felicidad inmaculada. Pero como suele ser la norma en el a menudo cruel mundo del espectáculo, esa felicidad efímera no estaba destinada a durar para siempre. Poco tiempo después, las nubes comenzaron a oscurecer el horizonte. Los rumores de tormenta se intensificaron hablando de desacuerdos irreconciliables, celos que carcomían la relación e incluso de la asfixiante presión mediática que ambos estaban soportando. Y lamentablemente esas sombrías predicciones terminaron materializándose en el anuncio oficial de su separación. Un golpe devastador para el fandom. La noticia, como era de esperarse, sumió a sus fans en un estado de shock y tristeza profundos. Muchos se negaban a aceptar la realidad, aferrándose a la esperanza de una reconciliación milagrosa. Durante un periodo que se sintió como una eternidad, ambos optaron por el silencio, evitando a toda costa cualquier mención pública del tema. Pero el implacable paso del tiempo siguió su curso, y gradualmente comenzaron a emerger nuevas piezas de información, algunas contradictorias entre sí, otras con un nivel de detalle sorprendentemente revelador. Y es aquí, damas y caballeros, donde nuestra historia toma un giro inesperado y entra en escena la ya legendaria boda a la que Kerem asistió y donde, según los rumores, pronunció esas palabras sobre Hande que nos han congregado aquí el día de hoy. La verdad sea dicha, la información que rodea a esta boda en particular ha sido un laberinto de confusión. Circulan versiones de todo tipo, algunas que parecen plausibles, otras que rozan el terreno de la fantasía. Lo que sí parece estar firmemente establecido es que Kerem fue invitado a la boda de un amigo mutuo, alguien cercano tanto a él como a Hande. Y como es costumbre en este tipo de eventos sociales, fue inevitable que las preguntas sobre su pasada relación con la bella Hande salieran a relucir. Y es en este punto exacto donde la trama se complica y la cosa se pone picante. Según varios testigos presenciales que estuvieron presentes en la boda, Kerem se mostró sorprendentemente abierto y dispuesto a hablar sobre Hande. Aparentemente no esquivó el tema ni se refugió en evasivas, sino que respondió a las preguntas con una actitud sincera y respetuosa. Uno de los aspectos que más resonó entre los presentes fue el tono de cariño y afecto con el que Kerem se refirió a Hande. A pesar de que su relación romántica ha llegado a su fin, parecía emanar un sentimiento de profundo respeto y cariño hacia ella. Se rumorea que dijo algo parecido a: Hande es una persona extraordinaria, una mujer de talento innegable y una belleza que deslumbra. Siempre la recordaré con un profundo cariño y aprecio. Estas palabras, como era de esperarse, encendieron la llama de la esperanza en los corazones de muchos fans que sueñan con una segunda oportunidad para Anker. Sin embargo, como en toda buena historia, existe una versión alternativa. Otros informes sugieren que Kerem adoptó una postura mucho más cautelosa y reservada al hablar de Hande. Según esta narrativa, se limitó a declarar que mantienen una relación cordial de amistad y que se desean lo mejor mutuamente. Esta versión, aunque menos emocionante, podría considerarse más realista, especialmente si tenemos en cuenta que han transcurrido varios meses desde su separación y que ambos han continuado adelante con sus vidas, enfocándose en sus proyectos profesionales. Entonces, ¿dónde reside la verdad? ¿Qué fue lo que Kerem realmente dijo durante esa fatídica boda? La respuesta, lamentablemente, es difícil de determinar con absoluta certeza. Como mencioné anteriormente, existen múltiples relatos y resulta complicado verificar la información al 100%. No obstante, lo que sí podemos hacer es analizar las declaraciones públicas que Kerem ha realizado sobre Hande en los meses recientes y tratar de construir una imagen lo más precisa posible. En diversas entrevistas, Kerem ha hablado sobre Hande con un evidente respeto y admiración. Constantemente ha elogiado su talento como actriz,
su innegable belleza y su gran corazón. Incluso ha llegado a admitir que aprendió mucho de ella durante el tiempo que compartieron juntos. Estas declaraciones sugieren que, a pesar de la ruptura, Kerem conserva un recuerdo positivo y valioso de su relación con Hande. En cuanto a Hande, también ha mencionado a Kerem en alguna ocasión, aunque de manera mucho más discreta y reservada. En general, ha evitado profundizar en el tema, pero ha dejado claro que no alberga rencor alguno y que le desea lo mejor en su futuro. En conclusión, ¿qué podemos deducir de todo este embrollo? En mi humilde opinión, creo que Kerem y Hande compartieron una relación muy especial y significativa, y que a pesar de que ya no están juntos, siguen sintiendo un profundo afecto mutuo. No percibo animosidad ni resentimiento entre ellos. Simplemente las circunstancias no se alinearon y tomaron la difícil decisión de separar sus caminos. En lo que respecta a una posible reconciliación, creo que es una incógnita difícil de descifrar. En el volátil mundo del espectáculo, cualquier cosa es posible. Hemos sido testigos de parejas que se separan y se reconcilian una y otra vez. Sin embargo, en este caso específico, considero que es prudente no alimentar falsas esperanzas. Tanto Kerem como Hande están completamente volcados en sus respectivas carreras y parecen estar satisfechos con el rumbo que han tomado sus vidas. Pero como reza el famoso dicho, nunca digas nunca. ¿Quién sabe qué sorpresas nos tiene reservado el destino? Tal vez, en un futuro lejano o cercano, sus caminos vuelvan a entrelazarse y decidan brindarse una segunda oportunidad. Pero por el momento creo que lo más sensato es disfrutar de su talento individualmente y no ejercer presión para que se produzca una reconciliación que quizás nunca llegue. Y hablando de sus carreras, ambos están cosechando éxitos notables en sus proyectos actuales. Kerem ha protagonizado varias series y películas que han arrasado en taquilla y en las plataformas de streaming. Y Hande también está brillando con luz propia en sus nuevos roles. Ambos poseen talento, atractivo y carisma en abundancia, y tienen un futuro prometedor por delante. Por lo tanto, en lugar de obsesionarnos con su vida amorosa, creo que es más gratificante apoyar su trabajo y deleitarnos con sus interpretaciones. Al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa, ¿no les parece? En pocas palabras, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una novela romántica que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su ruptura fue un trago amargo para muchos de sus fans, pero ambos han demostrado una madurez y un respeto admirables al gestionar la situación. Las declaraciones de Kerem en la boda, aunque envueltas en misterio, sugieren que aún guarda un buen recuerdo de Hande y le desea lo mejor. En cuanto a una reconciliación, creo que es mejor no hacerse demasiadas ilusiones, pero el futuro es incierto. Lo esencial es apoyar su trayectoria profesional y apreciar su talento. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo disfruté elaborándolo. Sé que la relación entre Kerem y Hande es un tema que les apasiona profundamente, y espero haberles proporcionado información valiosa y entretenida. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, me encantaría conocer su opinión. ¿Cuál es su perspectiva sobre todo este asunto? ¿Creen que Kerem y Hande algún día volverán a estar juntos? ¿O consideran que es mejor que sigan adelante por separado? Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Me encanta leer sus ideas y debatir con ustedes. Y finalmente, pero no menos importante, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Tengo muchas sorpresas preparadas y estoy seguro de que les encantarán. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.